Causas. En 1970, el mundo se encontraba dividido entre dos ideologías políticas antagónicas e irreconciliables: la democracia y el comunismo marxista. Las dictaduras marxistas ya habían subyugado a la ex Unión Soviética, Alemania Oriental, China y Cuba, e intentaban extender sus dominios hasta América Latina. Ese año, el comunismo marxista vio la oportunidad de tomarse Chile fácilmente, accediendo al poder por la vía democrática del voto ciudadano, de la mano del líder de la Unidad Popular, el socialista Salvador Allende Gossen. Pero esta historia comenzó un poco antes, cuando en 1964 fue elegido presidente de Chile el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno pavimentó el camino para la entronización del marxismo en el país. Al siguiente año, en la Universidad de Concepción, nacía el movimiento terrorista MIR. Las huestes comunistas, después que fueran proscritas y desarticuladas por el presidente Gabriel González Videla, habían logrado nuevamente reorganizarse. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted, al darle cabida a un comunista y otorgarle los derechos y las libertades que tiene un demócrata, sencillamente usted lo que está sentenciando a muerte a la democracia, como lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Como en 1970, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossen, en su cuarta postulación a la presidencia de la República, no alcanzó la mayoría absoluta de votos que necesitaba para ser elegido. Que no hemos olvidado jamás un principio fundamental del marxismo, la lucha de clases. Nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, a hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita. El mismo día que Allende fue ratificado como el nuevo presidente de Chile, cientos de personas abandonaron el país. Estamos vigilantes, sabemos perfectamente bien lo que la historia señala, y no nos van a pillar de sorpresa. Además, ese enfrentamiento, antagonismo, tendrá. ¿Cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial marxista de la lucha de clases? Apenas asumido el mando, Allende reiteró su decisión de instaurar en Chile una economía socialista que contemplaba la expropiación por parte del Estado de todas las actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. Ya en el mes de noviembre de 1970, miles de casas habían sido ocupadas por la fuerza y más de 1,000 predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses siguientes. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Los propietarios quedaron solos y desamparados frente al abuso y al desalojo del que eran víctimas. En las primeras semanas de su mandato, Allende indultó a un grupo de extremistas condenados por los tribunales de justicia por asalto, robo y asesinatos a policías durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Allende los calificó como jóvenes idealistas. Uno de los indultados, más tarde, en junio de 1971, asesinaría en plena vía pública al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovic. El tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de atrás y le disparó a escasos centímetros. A lo anterior, se agregó una errónea decisión económica. Allende incrementó bruscamente el gasto público, financiándolo por medio de una descontrolada sobreemisión monetaria del Banco Central, que en ese entonces se produjo una de las peores crisis económicas que tenga recuerdo Chile. Fue una época bastante difícil, porque junto con el directorio de la CIMED muchas veces fuimos al Ministerio del Interior a reclamar, ¿no es cierto?, para que nos dieran fuerza pública. Las tomas no eran solamente la gente del interior de las fábricas, normalmente eran tomas hechas por gente del exterior de las empresas.
y ahí se crearon los cordones industriales de Vicuña Maquena, de Cerrillo, con criterios políticos. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para producir. No, nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno. Allende promovió la creación de fuerzas paramilitares clandestinas, alentando la vía armada, los saqueos, las tomas de terrenos y predios para llevar a cabo la reforma agraria. Hubo asesinatos en todo el país, estados de emergencia, cadenas obligatorias de información, culminando con la internación de armas clandestinas que provocó una total inseguridad ciudadana. Corrían tiempos complejos, difíciles de imaginar para las nuevas generaciones de chilenos. La ciudadanía debió soportar innumerables atropellos, privaciones y temores. Ningún propietario de tierras, empresa o comercio podía trabajar con la seguridad de que su propiedad no fuera expropiada por cualquier razón. Fui con mis 4 hijos, con mi guagua en los brazos y mis hijos al lado mío y les dije, así que ustedes me tienen amenazada de muerte, aquí están mis hijos y aquí estoy yo. Mátenme cuando ustedes quieran. Yo sufrí mucho ahí. El clima de enfrentamientos que vivía Chile llegó a su punto de ebullición el miércoles 1 de diciembre de 1971, coincidiendo con la visita de Fidel Castro. Chile se da a conocer en el mundo por la acción de sus mujeres. Ellas se levantaron contra el gobierno porque el gobierno las presionaba al no tenerle alimentos para sus hijos. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. No teníamos pasta de dientes, no había jabón, no había con qué hacerse aseo, no había con qué lavar, no había nada. Y además hicieron la mayor manifestación pública, la marcha de las cacerolas, que fue interrumpida por los terroristas del MIR, que las apalearon, les tiraron papas con hojas de afeitar adentro, les clavaron los glúteos, en fin, 160 mujeres heridas en una marcha que nunca más se conoció en Chile. Muchos, y me recuerdo como el día de hoy, cuando muchos tipos de los cordones industriales se pusieron en las gradas del Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet, como el día de hoy. Y las mujeres también se encerraron, se tomaron los jardines del Congreso Nacional y se amarraron en sus rejas. Y lloraban. Y la gente que pasaba le regalaba un pañuelo. Ellas añadieron un pañuelo que la gente les dejó y le dieron una vuelta completa con pañuelos a todo el Congreso Nacional. Perdone que me emocione, pero estos recuerdos son de un hijo para su padre. A la decidida y persistente resistencia de las mujeres chilenas se unieron los estudiantes, protestando ante el intento de implementar la Educación Nacional Unificada ENU, que escondía un plan de concientización de la juventud desde la enseñanza básica a la universitaria. Miles de estudiantes salieron a las calles a defender sus derechos y fueron apaleados por grupos extremistas con el beneplácito del ministro de Educación de la época, el radical Aníbal Palma. La crisis alcanzó muy pronto a los medios de comunicación. Perseguían a nuestros medios. Hubo una clausura de radios que duró 60 días. Las radios en Chile fueron en ese tiempo determinantes para informar a la población de lo que significaba caer en el comunismo. En marzo de 1972, una nueva y grave ilegalidad estremeció al país. Desde un avión de la línea aérea cubana de aviación, fueron desembarcadas en el aeropuerto de Pudahuel una serie de misteriosas cajas. Estas ingresaron al país vulnerando el procedimiento de control del Servicio Nacional de Aduanas, por orden expresa del entonces director de investigaciones y del propio ministro del Interior, Hernán del Canto. Semanas después, se pudo constatar que lo que contenían las cajas era armamento, ingresado ilegalmente al país
destinado al grupo de amigos personales de Allende, GAP. Años más tarde, el escritor cubano Norberto Fuentes confesaría en una de sus obras que ingresar armamento a Chile en cajas rotuladas como valija diplomática fue un procedimiento común del gobierno de Cuba durante el periodo de Allende. En junio de 1972, otra situación tensional sacudió al país. Al negarse el presidente Allende a promulgar completa la reforma constitucional aprobada por el Congreso, que volvía inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. La oposición consideró este acto inconstitucional. Las cosas no pueden seguir como están. La Contraloría General de la República le dio la razón. En medio de esta polémica, el Partido Nacional declaró que el presidente de la República, al no promulgar la reforma constitucional, estaba violando en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Se imaginan ustedes cómo fue esto? En esos momentos en que había una efervescencia nacional, estuvimos a punto de una revolución. En el mes de octubre de 1972, en medio de una inflación galopante que superaba el 260% anual y ante la posibilidad de ser estatizados o ir a la quiebra, la agrupación de dueños de camiones inició un paro nacional. Querían seguir trabajando, había una persecución tremenda, si tú no eres comunista o socialista, preso, ¿ya? Y vino una sensación de inseguridad familiar primero y después de todos los camioneros que son bravos para sus cosas. Comenzó a fallar la benzina, no le entregaban combustible a los camioneros, que éramos de una línea, ¿ya? Entonces él formó el Mopare, que era una asociación de dueños de camiones, pero del lado contrario, ¿ya? El Mopare recibía todo, neumáticos, camiones, combustible, y a nosotros nos comenzaron a encerrarnos. Preocupado por la magnitud y los efectos de la protesta liderada por los camioneros, llamó a miembros de las Fuerzas Armadas a integrarse al gabinete, como una forma engañosa de establecer una solución y restaurar el orden. Me nombraron a mí como secretario general de ese entonces para tomar contacto con los interventores que eran de las Fuerzas Armadas, y en ese momento sonó el teléfono del Ministerio de Obras Públicas, donde estábamos, que queda frente a la bolera. Era el presidente de la República que habló con el ministro Miolillate y le preguntó: ¿sabe usted dónde podemos encontrar a Jorge Álvarez? Dígale a Jorge Álvarez, porque así hablaba, que venga inmediatamente aquí a la moneda. Entonces me dice: mire Álvarez, me dijo, soy un convencido que cada hombre tiene su precio. Decirme a mí esa weá. Y por lo tanto yo le voy a hacer un ofrecimiento a usted, con tal que me pare el paro. Que los camiones salgan mañana a trabajar. Y yo le hago depositar a usted en Nueva York, en una cuenta ultra secreta, $1 millón. Yo lo llevo mirando un rato. Si no está de acuerdo, 2 millones me dice. A los camioneros se agregaron luego
todos los sectores productivos, paralizando por completo al país. Para el presidente Allende, esta crisis fue el verdadero anuncio de que la revolución marxista se le escapaba de las manos. En medio de la anarquía reinante, surgieron los comandos de extrema derecha como respuesta al desenfreno con que actuaban la Guardia de Amigos Personales de Allende Gap y las brigadas marxistas. Los enfrentamientos entre grupos antagónicos se sucedían sin previo aviso en los campos, en las carreteras y hasta en el centro de Santiago y otras ciudades. A fines del año 1972, la crisis económica y alimentaria en Chile se hizo insostenible. El gobierno de la Unidad Popular comenzó a preparar a la población para un plan de racionamiento de alimentos, combustibles y energía. La ola estaba creciendo y el desenlace, fuera cual fuere, tenía mal pronóstico. Las Fuerzas Armadas estaban inquietas ante el caos absolutamente visible y palpable, pero se mantenían observantes, fieles a la Constitución, sin intervenir pese al clamor popular que les imponía abruptamente hacer algo. La manera más gráfica y clara de saber lo que ocurría al interior de ellas se devela en alguno de los párrafos de un extenso memorándum confidencial del Ejército emitido en 1973 que decía: se ha perdido el respeto por la vida humana, se mata sin temor ni escrúpulo. La propiedad privada tampoco es respetada. El gobierno no da sintonías de desear poner un fin drástico al extremismo en todas sus organizaciones. Las Fuerzas Armadas se sienten íntimamente engañadas y frustradas al constatar que grupos extremistas adversos que no vacilan en atacarlas y socavarlas actúan con el beneplácito de miembros del partido de gobierno. Se ha pasado a una nueva etapa de enfrentamiento en el que las Fuerzas Armadas han sido agredidas y penetradas. Se estima que la guerra no convencional ya ha comenzado. El 21 de mayo de 1973, al hablar en el Estadio Nacional ante sus enfervorizados seguidores, Allende afirmaba que, utilizando primero la ley, haré uso luego de la violencia revolucionaria si fuera necesario. Carlos Altamirano, que era probablemente el más exaltado de los elementos del gobierno de la Unidad Popular, le confesó a la periodista Patricia Pollicer en un libro que se llama Altamirano, cómo era la distribución de los elementos armados que tenía cada partido de la Unidad Popular. Y de esa cuenta uno saca la conclusión de que ellos tenían unos 10.000 hombres en armas. Pero nosotros estamos alerta y tenemos que decirle a todos los que estén en actitud vigilante. Y por eso en la concentración de esta tarde yo voy a plantear algunos aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Permanente. Hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan. Habrá el enfrentamiento forzado. El viernes 6 de julio de 1973, el expresidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que fuera señalado por Pablo Neruda como el general civil del 11 de septiembre, reunido con los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, puso el dedo en la llaga al manifestar: el país está desintegrándose y si no se adoptan urgentes medidas rectificatorias, fatalmente se caerá en una cruenta dictadura marxista a la cubana. Nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. Y a continuación dijo: les aconsejo plantear sus aprehensiones directamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ojalá hoy mismo. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó e hizo público el acuerdo que expresaba la desaprobación del ente legislativo ante las circunstancias y evidencias de lo que estaba ocurriendo en Chile, afirmando en alguno de sus párrafos que el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ello un sistema permanente de conducta.
atropellando sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando reiteradamente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitido y amparado la creación de poderes paralelos ilegítimos que constituyen gravísimo peligro para la nación. Un día después de la declaración de la Cámara de Diputados, el 23 de agosto de 1973, tras un confuso incidente que evidenció la pérdida del liderazgo del general Carlos Prats al interior del ejército, el gobierno de Allende procedió a entregar el mando total del ejército al general de división Augusto Pinochet Ugarte, previa dimisión voluntaria de su antecesor, el general Prats. Pronunciamiento militar y estado del país al recibirse. Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo, en el momento preciso. Por esos días, la muerte del joven subteniente del ejército Héctor Lacrampet, asesinado a balazos por un comando extremista, dirigido por el mexicano Jorge Albino Sosa Gil, junto a los furibundos llamados del socialista Carlos Altamirano a defender la revolución en las calles y al inminente riesgo de un autogolpe por parte del gobierno de Allende, determinaron la trascendental decisión al interior de las Fuerzas Armadas. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El 7 de septiembre de 1973, el almirante José Toribio Merino hizo llegar a manos de los generales Lee y Pinochet un mensaje claro y decisivo de su puño y letra. En él se señalaba el día y la hora en que las Fuerzas Armadas entrarían en acción. Los generales en jefe firmaron el documento comprometiéndose con la liberación de Chile. El día 10 de septiembre, a las 16 horas, zarpaba desde Valparaíso la Escuadra Nacional para integrarse a las maniobras navales internacionales unidas. Ese mismo día, la totalidad del contingente del ejército se acuarteló en sus unidades. Al conocerse al día siguiente el fallo de la Corte Suprema respecto al desafuero del senador socialista Carlos Altamirano. Estas dos situaciones, aparentemente fortuitas, favorecieron el factor sorpresa de la acción liberadora, disminuyendo el riesgo de un mayor derramamiento de sangre. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, establece su cuartel general en el recinto militar de Peñalolén, mientras Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se instala en su cuartel general de la Academia de Guerra Aérea, y el general Mendoza hace lo propio en el edificio de carabineros de General Norambuena, pleno centro de Santiago. En Valparaíso, el almirante Merino arriba a su cuartel general de la Academia de Guerra Naval. Minutos más tarde, la Escuadra Nacional reapareció sorpresivamente en Valparaíso, mientras las Fuerzas Armadas procedían a tomar la ciudad, desplegándose por toda la costa. En Santiago, el ejército hacía lo propio, acercándose a la Moneda. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La proclama de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden remeció a Chile entero. A las 7:30 de la mañana, la liberación de Chile estaba en marcha. Que en pocas horas, las Fuerzas Armadas controlaban todas las ciudades y centros estratégicos del país. Al atardecer del 11 de septiembre, la primera gran batalla por la libertad de Chile había concluido. A esa hora, el almirante José Toribio Merino llegaba en helicóptero hasta la escuela militar. Allí lo esperaban el general Augusto Pinochet, el general Gustavo Lee y el general César Mendoza.
fue la primera vez que se reunieron los 4 jefes de la Junta Militar. Tras los saludos marciales de rigor, dieron paso a los abrazos del triunfo y al comienzo del trabajo abrumador que tenían por delante. Semanas después del pronunciamiento militar, Patricio Elwin, uno de los principales líderes de la democracia cristiana, validó políticamente la acción de las Fuerzas Armadas de Chile al declarar en una entrevista a un corresponsal del News Service de Washington y Bonn. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. ¿Para qué queremos un nuevo gobierno? Queremos un nuevo gobierno para que venga a haber seguridad en la familia chilena, para que las mujeres puedan dedicarse a tu casa y a tus hijos y no tengan que estar perdiendo horas y horas, días enteros en hacer la cola del aceite, la cola de la harina, la cola del azúcar, la cola del pan. La primera batalla había sido ganada, pero ahora venía otra, más larga y compleja que la anterior. Así lo estimaba también el expresidente demócrata cristiano, don Eduardo Frei Montalva. Vengo a este sitio para, junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra patria. Señor general, juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden? Sí, lo juro. Sí, lo juro. Sí, juro. Sí, juro. Ese mismo día se comunicó a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país que la Junta Militar había asumido el mando supremo de la nación y que se rompía relaciones con Cuba y con Rusia. El expresidente Eduardo Frei Montalva declaraba al diario madrileño ABC: el marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Ese mismo día, 11 de octubre de 1973, al término del primer mes del pronunciamiento militar, el general Pinochet dio lectura a un informe sobre la situación sociopolítica del país, en el que advirtió que la tarea que estaban comenzando exigiría de grandes esfuerzos y largo tiempo. El país vive en estos momentos una de las etapas más difíciles de su historia. Ella es el fruto de una pesada herencia que recibimos. Las palabras del general Pinochet, refiriéndose a que no había plazos ni fechas claras acerca del término de su misión al mando de Chile, no fueron bien recibidas por la clase política chilena, en especial por los partidos de centro que esperaban ser beneficiados con una entrega inmediata del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Hasta el mes de julio de 1974, Chile fue conducido por un poder ejecutivo colegiado, en el cual compartían responsabilidades los 4 miembros de la Junta. En esta fecha, mediante el decreto ley 806, el general Pinochet recibió el título de presidente de la República. En tanto, la Junta quedó investida de poderes constituyentes y legislativos. Bajo la conducción del presidente Pinochet, se organizó el Comité Asesor, encargado de diseñar el plan que se requería para sacar a Chile
de la ruina en que lo había sumido el marxismo. Asesorado por su propio staff y por la pericia de un grupo de jóvenes y brillantes economistas, egresados de la Universidad Católica de Chile, con postgrado en la Universidad de Chicago, y del propio Milton Friedman, el presidente Pinochet asumió este desafío, firmemente convencido de que era el único modo posible de levantar al país en corto tiempo. El 14 de septiembre de 1973 se integró a este equipo el economista Sergio de Castro, asesor del ministro de Economía Fernando Lenis y uno de los redactores del célebre documento denominado El Ladrillo, que más adelante se convertiría en el líder de los economistas liberales que diseñaron y dieron vida al milagro chileno. La guerra irregular, atentado al presidente y Carrizal Bajo. Durante el gobierno de Allende, el senador comunista Volodya Teitelboy comentó públicamente que morirían entre 500.000 a 1.000.000 de chilenos al estallar la guerra civil. Si esta guerra civil nunca llegó a cumplir su sangriento objetivo, fue gracias al trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que debieron enfrentar un largo estado de guerra irregular que costó la vida a varios de sus miembros. Evidentemente que existía una guerra no regular, una guerra no declarada, pero existía. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Por consecuencia, esto los obligaría a aceptar que el calificativo recurrente de asesinos, en realidad, se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al ejército institucional y no los miembros de este, que por obligación profesional debieron reprimir a un ejército irregular. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Este estado de guerra irregular solo fue evidente para la ciudadanía a través de algunos hitos que trascendieron hacia la opinión pública, como los secuestros y asesinatos de relevantes personajes del quehacer nacional. El decomiso de los arsenales clandestinos de Carrizal Bajo y el intento de magnicidio contra el presidente de la República, el 14 de diciembre de 1983, surgió la organización autodenominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Estas armas de dónde venían? Estas armas eran armamento del ejército de Estados Unidos abandonado en Vietnam. Y eso pudo determinarlo en un peritaje del FBI. Estas armas fueron llevadas a Cuba, fueron entregadas a Cuba. Y Cuba lo reconoce en más de alguna publicación que se han hecho. En barcos pesqueros de alta mar, los trajeron a las costas chilenas. Sabemos aproximadamente por la cabida que tenían las dos goletas, que ingresaron alrededor de 70 a 80 toneladas y se lograron pesquisar entre 55 a 60 toneladas. El resto o está en la zona o está repartido. Por lo que se ha escuchado, dice que esas armas están en algún lugar y bien guardadas y bien mantenidas. Esta fue una larga investigación, hubo más de 60 a 70 procesados, detenidos, fueron condenados, y los más importantes de estos se fugaron en una gran fuga de febrero o enero del año 90. Y los otros, los otros están amnistiados, indultados, desde luego ninguno en Chile. Ahora, ¿qué iban a hacer con 4.000, 5.000 M16? ¿Tenían 4.000, 5.000 combatientes? Había mucho combatiente preparado. Mucho combatiente preparado en Cuba, en Angola, en Nicaragua. Habían oficiales que sí prepararon esto.
el propio atentado al general Pinochet, no le quepa la menor duda que fue preparado por oficiales de Estado Mayor cubanos.